Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Cristian Roca patrocina esta reacción, Baby Metal, Hijime Dame Zetai Tokyo Dome 2016. Dice, es un poderoso himno contra el acoso escolar, conocido en Japón como Hijime. A través de su letra, la banda transmite un mensaje de resistencia y empoderamiento. No sé si ha querido decir resistencia o resiliencia, pero bueno, las dos valen. Y empoderamiento frente a esta problemática social. La canción comienza describiendo la sociedad y el dolor de alguien que no puede ni siquiera soñar, atrapado entre la luz y la oscuridad, lo que puede interpretarse como la lucha interna de las víctimas de acoso entre la esperanza y la desesperación. Pues sí, Cristian, esto es un problema, bueno, es un problemón. Hace no tanto, una chica española de 14 años se suicida Sí, por el acoso escolar de sus compañeras. Así que es algo que tenemos muy, muy presente y me parece magnífico que Baby Metal haya hecho una canción sobre esto. el Así que bullying es muy chungo. Además que es un problemón porque además los casos, porque ya salió otro en Jaén que están investigando, que dos chicas también de 15 y 16 años. Es que luego lo cachondo es que denuncian o abren protocolo en el instituto y los institutos no hacen nada. Pues yo qué quieres que te diga, yo soy el padre de la niña y monto allí, yo voy a la cárcel, pero lo mismo quemo el instituto, el colegio, lo que sea. Vamos a ver, están denunciando una cosa y no hacéis nada, pero ¿estamos tontos o qué? sí, además que no dan opciones, lo único que dicen, bueno, pues que se cambie la acosada, que se cambie de Claro, colegio, no. encima de, no, cambia a los acosadores, expúlsalos y que se cambien de sitio. Pues no. Ahora que si yo fuera el padre de un acosador o acosadora, se le iban a quitar las ganas cuando me enterara yo. Hmm. Pero bueno, Bueno, es un es problema bastante gordo y bastante complicado, sí, efectivamente. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Vamos allá.
es fulgurante el comienzo de esta canción. Se me ponen los vellos de punta, la verdad. Claro, hay que, hay que analizar lo que significa literalmente cada palabra del título, ¿no? Y Jime es bullying o acoso, dame es no o prohibido y zetai es absoluto, rotundo, definitivo. Es decir, sería como un no absoluto al bullying. Al bullying, sí, sí. ¿Vale? Así que bueno, es un grito de resistencia esta canción de lucha contra la opresión, la discriminación, la violencia emocional o física, da lo mismo. Em, y claro, esto se canta, se escribe desde la perspectiva de quien lo ha sufrido, pero decide levantarse y luchar. Así que muy bien. Oye, el escenario, este escenario me parece de los más impresionantes que he visto a Baby Metal, ¿eh? Es una locura de Yo escenario. creo que, yo para mí el que más. Es alucinante. Es Además alucinante. que es grande, ¿eh? Porque han salido corriendo Yuri y Moa. Claro. Yuri no, Yui. Yui, Yui. Yuri. Yuri. Ujú. Y han salido corriendo ahí para juntarse ahí a Su. Y han tardado, ¿eh? Sí, 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 sí. Así Y que es bueno. alucinante que están los cuatro integrantes de la Cami ahí, cada uno mirando para un lado. Es increíble. Ujú. Me parece que está Leda, ¿no? Junto Sí, con Nomura. Vale. Y bueno, esta estructura de canción, bueno, es como power metal prácticamente, ¿vale? O neo power metal. Guitarras muy rápidas, unos riffs endiablados, la batería muy marcada, los tempos altísimos, el bombo constante, el bajo de Bo, sí, muy agresivo, muy típico de la Cami también por otro lado, y su metal está cantando en un en un pico de tono, forma sí, absoluto. Vale, increíble. está con una proyección súper potente, amplia, afinada, perfecta, el dramatismo muy marcado. Y bueno, tanto Moa como Yui aportan el contrapunto melódico, mucha energía, saltos, color, la coreografía está fenomenal. Hay mucha épica en esta canción, Sí. em, por todo lo que, todo lo que significa, ¿no? Repetimos, acoso no bajo ningún concepto. Así que bueno, hay que clamar la voz en grito y bueno, pues la dinámica de la canción pues lo refleja. Además Pero que da igual cuando espectacularmente. escuches esta canción. Es atemporal, sí. Muy Es bien. increíble. Además que es que tal y como está cantando Su, te encoge ahí el alma. Sí, 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 totalmente. Bueno, luego nos explayamos un poquito con el tema de la letra, ¿vale? Pero es increíble, te pone... es súper emocionante, en definitiva, muy emotiva.
Esto es, uf, los vellos de punta. Bien, bueno, pues mira, en la letra, em, bueno, habla del dolor de ser maltratado o humillado, pero sobre todo de eso, de encontrar la valentía para romper con el miedo. Eh, Habla de reconocer el dolor porque dice, he sufrido, he caído, he llorado. Luego, eh, con el tema del acosador que actúa, como siempre, en la sombra, ¿vale? Y claro, critican a quienes ejercen ese daño desde la impunidad y la cobardía, porque no tiene otro nombre, la decisión de luchar. Así que, bueno, el mensaje clave de la canción no es ayúdame, sino es yo me levanto y lucho yo, ¿vale? Hazle frente. Si es Claro. que contra el bullying, normalmente a los acosadores y todos los matones estos que hacen bullying, en el momento que les plantas cara, a lo mejor te pegas o te pega, pero cuando ya te revelas, ya no, como Mm. no ve que no te puede doblegar y humillarte, pasa de ti. Son unos cobardes, van a la gente que no se defiende. Eh, bueno, también habla de lo que decíamos, ¿no? De hecho, el público grita Zetai, ¿no? Así que para decir bueno, que en absoluto, ¿no? Esto tiene que continuar rotundamente, no. No más violencia, ¿no? Sería el mensaje, no al acoso, nunca, bajo ningún concepto. Así que bueno, por eso esta actuación, esta interpretación es tan poderosa. Así que bueno, y siendo 2016, pues estamos hablando también de casi casi la última época de Yui con Baby Metal y David, la banda suena demoledora. Es alucinante. Los Mm. 7, porque Leda y Omura están ahí haciendo unos solos que alucinas. Bo, como siempre, con su super bajo de tropecientas cuerdas. Y Aoyama está ahí dándole a la batería lo que él quiere y cualquier día rompe Un parche, sí. un parche. Así que, y las tres chicas pues están aquí descomunales. Así que... Sí, increíble. Venga, vamos a la recta final.
Uf, alucinante. Alucinante. Increíble. Bueno, pues, oye, muchas gracias, Cristian Roca, por patrocinar esta canción, esta increíble canción, esta Nos emocionante ha, canción, nos ha dejado aquí sin paz. con un mensaje tan poderoso y una situación tan importante que afrontar. Porque repetimos, es un problemón en la situación actual. Mira que esta canción es de 2016, pero estamos a 2025 y seguimos igual. Sí. Y amplificado, porque ahora el acoso no queda solamente en el colegio, sino que con las redes Ahora en sociales redes, claro. te machacan todo el tiempo. Y si te sacan un vídeo, ese vídeo queda en internet para siempre. Y es una... Iba a hacer un taco, pero vamos, es un problemón. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.